Muy buenas tardes, mi nombre es Jessica Mijahuanca, coordinadora del equipo de gestión del patrimonio bibliográfico documental de la Biblioteca Nacional del Perú. Hoy, en el marco del natalicio del escritor, poeta, traductor, docente y antropólogo José María Arguedas y de la declaración como Patrimonio Cultural de la Nación de 15 unidades bibliográficas correspondientes a primeras ediciones de 12 títulos de su obra literaria, la Biblioteca Nacional del Perú presenta el conversatorio José María Arguedas en la BNP, Declaratoria de Patrimonio Cultural de la Nación. El presente conversatorio aborda la trascendencia de sus novelas, cuentos, poesías, que sentaron las bases para el reconocimiento político y cultural de las comunidades indígenas. Asimismo, revaloriza y reconoce el aporte cultural de la sociedad andina en la construcción de la nación peruana. En esta oportunidad, es un gusto contar con la participación de Fabiola Vergara, nuestra jefa institucional, Carmen María Pinilla, socióloga y magíster en estudios teóricos del psicoanálisis por la Pontífica Universidad Católica del Perú, Enrique Cortés, doctor en literatura hispánica y estudios culturales de la Georgetown University de Washington, Nicole Faegi, doctora en literatura latinoamericana por la Universidad de Wisconsin-Madison, y curadoras, a quienes agradecemos desde ya su disposición para participar de este conversatorio. A continuación, voy a presentar a la jefa institucional de la Biblioteca Nacional, Fabiola Vergara, quien nos brindará unas palabras de apertura. Fabiola Vergara es licenciada en Bibliotecología y Ciencias de la Información por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con estudio de especialización en Ciencias de la Información en la Pontífica Universidad Católica del Perú, con MBA por la Universidad del Pacífico y estudiante del doctorado Formación en la Sociedad del Conocimiento de la Universidad de Salamanca. Desde hace más de 15 años trabaja en bibliotecas de instituciones académicas y culturales del sector público y privado en áreas como apoyo a la investigación, búsqueda y recuperación de información especializada, formación de usuarios y gestión de centros de información. Le interesan las tecnologías de información y comunicación y el acceso abierto, que están generando grandes cambios en la gestión y difusión de las investigaciones. Actualmente es nuestra red institucional. Adelante, Fabiola. Muchas gracias, Jessica, y buenas tardes a todas las personas que nos acompañan hoy en este conversatorio titulado José María Arguedas en la Biblioteca Nacional del Perú, Declaratoria del Patrimonio Cultural de la Nación. Saludo especialmente y agradezco la participación de Carmen María Pinilla, socióloga y magíster en estudios teóricos de psicoanálisis, Enrique Cortés, doctor en literatura hispánica y estudios culturales, ambos grandes personas reconocidas por su estudio de José María Arguedas, y también, por supuesto, de Nicole Fadelin, doctora en literatura latinoamericana, que además ha sido curadora de este hermoso micrositio de José María Arguedas que tenemos en nuestra web Memoria Perú. Y también, por supuesto, a Jessica, coordinadora del equipo de trabajo de gestión del patrimonio bibliográfico documental de la Dirección de Protección de las Colecciones, que es justamente la dirección y el equipo que impulsa estas y que gestiona estas declaratorias de patrimonio cultural de la nación. Y bueno, nos reúne hoy día José María Arguedas, escritor, poeta, traductor, profesor, antropólogo y funcionario público también. Es considerado uno de los más grandes e importantes representantes de la narrativa indigenista de Sudamérica. Conjugó su labor literaria con la antropología, ciencia social, que le permitió comprender la vida y la cosmovisión del mundo andino. La Biblioteca Nacional del Perú, a propósito del natalicio de José María Arguedas, que precisamente se conmemora hoy, martes 18 de enero, organiza este conversatorio para abordar esta trascendencia de su producción literaria, novelas, cuentos y poesía, las que sentaron las bases para el reconocimiento político y cultural de las comunidades indígenas. Y también en este evento lo que buscamos es revalorizar y reconocer el aporte cultural de la sociedad andina en la construcción de la nación peruana. No quisiera extenderme, así que para concluir con esta pequeña intervención, quisiera comentarles que la Biblioteca Nacional del Perú realiza acciones de difusión y protección y promoción del material bibliográfico y documental que custodiamos, y en este trabajo destacamos esta declaratoria como Patrimonio Cultural de la Nación de 12 títulos
en 15 unidades bibliográficas de la producción literaria de José María Arguedas, que fue declarada por resolución viceministerial 253 el 14 de noviembre de 2021 como Patrimonio Cultural de la Nación. La declaratoria de estos ejemplares que posee la Biblioteca Nacional contribuyen a su protección y preservación para las futuras generaciones, para que puedan conocer, estudiar, revalorar y conocer al autor. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Fabiola. A continuación, presentaré a nuestra primera invitada, la magíster Carmen María Pinilla. Carmen María Pinilla Cisneros es socióloga y magíster en estudios teóricos del psicoanálisis por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Como encargada de la colección José María Arguedas de esta casa universitaria, ha publicado diversos documentos de y sobre este escritor. Asimismo, fue miembro de la Comisión Nacional por el Centenario del Nacimiento de José María Arguedas y ha organizado diversos congresos destinados a estudiar y difundir la obra arguediana. Actualmente se encuentra preparando una esperada biografía sobre Arguedas. Adelante, magíster Carmen María. Ok, muchas gracias, Jessica. Gracias a todos los que están viendo este programa y sobre todo a los organizadores, a los directivos de la Biblioteca Nacional que tanto se han ocupado de José María Arguedas, como tendré oportunidad de decir a lo largo de mi exposición. Voy a tratar el tema de el proyecto, el tinte político del proyecto de escritor de José María Arguedas, ¿ya? Donde se unen claramente dos vertientes, que son el socialismo y el mundo andino. La especificidad del mundo andino y la especificidad del socialismo que él hace suyo. Muy bien, ¿de dónde salen estos dos elementos, estas dos fuentes? Primero, la ley de la comunidad. Todos conocen ya la historia, la niñez de José María Arguedas, cuando llega a los 3 años de edad, después de ser huérfano de madre y de vivir con su abuela en Andahuaylas, llega a Puquio, donde su padre vive ya con Arístides y ha sido nombrado juez de primera instancia. Pero no se queda en Puquio, sino que vivirá en San Juan de Lucanas. En San Juan de Lucanas tienen la oportunidad de intimar con los concertados indios, de donde recibe y admira su idiosincrasia cuando está arrojado, según sus palabras, a la batea en la cocina, ¿no? Y solo cuando llega el padre de Puquio lo arreglan y lo sientan en su lugar en el comedor principal. Muy bien. Durante esta época, que es difícil para él, porque recibe maltratos del hermanastro y diferencia de la madrastra, se vuelca hacia la ternura que le prodigan los indios de la casa, pero que son indios, son sirvientes. Sin embargo, él hace también amistad y conoce a los comuneros de Utecpampa. Utecpampa queda como cerca, todo San Juan de Lucanas, Utec, Acola, todo es una ladera que baja hasta el río, desde arriba de la falda del cerro baja. Entonces es cerquita Utecpampa, así le llama él a un cuento, uno de sus primeros cuentos. Y ahí conoce a unos indios que son diferentes a los concertados, son los indios comuneros, viven en una comunidad y tienen propiedad de esas tierras. Son indios enrazados, indios que, según cuenta en sus narraciones, son felices, realizan lo que él llama el espíritu comunitario, se reparten entre todos el trabajo, cantan mientras trabajan, el trabajo no es una penosidad, sino al contrario, motivo de fiesta, motivo de alegría. Entonces él poco a poco va a elevar esta pequeña, esta mini sociedad a un paradigma que va a iluminar tanto su trabajo narrativo como antropológico, ¿ya? Y luego ya sabemos todos que tiene que salir de ahí porque se escapan a Viseca, en fin, toda la vida errante que va a tener que pasar, luego en Abancay, luego en Nicas, luego en Huancayo, finalmente en Lima. Y
Pero cuando está en Huancayo en 1928, viene la otra fuente que va a nutrir su proyecto político, que es Mariátegui, ¿no? Y no lo estoy inventando, sino que todo el mundo ya conoce de memoria las citas que tiene José María Arguedas de la deuda que tiene con José Carlos Mariátegui, cuando dice que él comenzó a escribir cuando leyó los primeros cuentos indigenistas en Amauta que describían al indio de una manera tan falsa. Pero también, digo yo, y esto es algo que repito creo que en todas mis conferencias, en mi caballito de batalla, cuando él siente que en ese ensayo de Mariátegui también hace un llamado a un narrador que tiene que aparecer para que cuente con fidelidad lo que es el mundo andino, ¿no? Porque Mariátegui dice, todavía no se da en la literatura el narrador que tiene que realizar la tarea que César Vallejo ha realizado en el campo de la poesía, porque César Vallejo ha iniciado la época de la poesía peruana, netamente. Qué pena, dice Mariátegui, que dentro de la narrativa todavía no se dé ese narrador. Y entonces yo considero que cuando lee esto, José María Arguedas en 1928, dice, ¿por qué no? Ya él quería ser escritor. Ya desde 2 años antes en Abancay él había leído Los Miserables de Víctor Hugo, mientras había tenido la amputación de uno de los dedos y estaba convaleciente. Y entonces él dice ahí que quiere ser escritor, que él no podía creer el impacto que la literatura podía tener en una persona. Y entonces el año siguiente, inmediatamente, es que llega a Huancayo y comienza y crea la famosa revista Antorcha y comienza a escribir en los periódicos, etcétera, y cita a Mariátegui, por supuesto. Bueno, entonces hay 2 elementos, pero ojo, cuando él dice que hace suyo el socialismo de Mariátegui, que el socialismo lo ayudó a ver el mundo, está hablando de un proyecto político con unos determinados ideales que asume, pero al mismo tiempo él dice, pero ese socialismo no mató en Milo Mágico. Es decir, ese socialismo, podríamos decir, científico, teórico, no mató en Milo Mágico. Lo que él tenía de la vida, de las experiencias, de los valores, de su respeto y la importancia que le da la cultura. Entonces ahí ya tenemos configurados los 2 elementos que nutren el proyecto de escritor y que por eso mismo el proyecto de escritor tiene un tinte político desde el inicio, ¿ya? Arguedas nunca militó en el Partido Comunista. Sí militaba su cuñada Alicia y probablemente Celia. No lo sé a ciencia cierta, no he encontrado ningún documento que Celia, su esposa, militase, pero sí que Alicia, y hay testimonios que Alicia sí era militante del Partido Comunista. Ambas, las 2 hermanas Bustamante, sí participaban en la agrupación Socorro Rojo, que era un brazo del Partido Comunista, ¿no? Pero él, José María, nunca. ¿Por qué? ¿Por qué tenía esta versión? Creo yo que es porque se daba cuenta que los militantes, él tenía aversión a los fanáticos militantes, aquellas personas que en lugar de interpretar una situación, una coyuntura, de acuerdo a sus propios criterios, a su experiencia, a sus recuerdos, a sus valores, no, copiaban lo que decía la cúpula del partido y la aplicaban, y te porfiaban. Y si tú les decías, pero no, hermano, no puede ser eso. Estoy repitiendo testimonios de Arguedas en sus cartas, ¿no? En una carta en que habla de Choya especialmente y que se lo cuenta a John Murray. Le dice, le estoy haciendo ver que eso no es así, que él no puede criticar a tal persona, que él no puede dudar de... No importa, ellos no entraban en razón porque así lo había dicho la cúpula del partido o la teoría en la que se apoyaba la ideología. Ahora bien, yo quiero entonces ver de qué manera estos 2 elementos, el socialismo y la comunidad, pero no es solo la comunidad, sino también ahí se va a amalgamar con un valor fundamental que lo ha destacado mucho Juan Carlos Ubillús.
cuando habla de la teología política de Arguedas y habla de el amor al prójimo cristiano, se mezcla con la idiosincrasia del mundo andino, con el comunitarismo, con la hospitalidad, con la honestidad, con todos estos valores que él considera que tienen los indios. Entonces, poco a poco, en el análisis que hace Ubiús de los diferentes narraciones de José María entre los 50 y los 60, se va viendo esta configuración de lo que significa para él la comunidad como paradigma que debe iluminar lo que es la política. O sea, el fin político, hacia dónde debe enrumbarse la acción política. Entonces, hay, justo la parte que estoy analizando ahora, que es el penúltimo capítulo de la biografía, abarca del 1953 a 1963, que es los 10 años en que José María ha sido nombrado jefe del Instituto de Investigaciones del Museo de la Cultura Peruana, de investigaciones etnológicas del Museo de la Cultura Peruana, pero que también en 1959 tiene que reemplazar a José Matos Mar en el Instituto de Investigaciones Etnológicas, ya no de la cultura peruana, sino de la Universidad de San Marcos. Entonces va a cumplir esta jefatura en dos instituciones distintas. Esta jefatura es algo muy importante lo que él está haciendo y que él valora este puesto y que le permite realizar muchas obras, pero que no es que él proyecte, voy a hacer tal y tal y tal y se hace un programa, no, van saliendo oportunidades que él las toma inmediatamente para dar a conocer. Por ejemplo, escribir un artículo periodístico después de ver una obra o de leer un libro. Así, en estas cosas que le nacen, se mete en polémicas con otras personas y tiene que deslindar, tiene que ir considerando y limpiando su posición, aclarando sus propias posiciones, ¿de acuerdo? Entonces, este capítulo por eso es muy importante, es el final de la época del ochenio de Odría, y de la subida de Prado al poder y luego el golpe militar y la subida de Belaúnde. Todo esto lo vive en estos 10 años que está en estas dos jefaturas que he dicho. Y está el hecho en el 59 de la Revolución Cubana y en el 56 del surgimiento de nuevos partidos políticos, en el 55 del movimiento social progresista, luego de Acción Popular y de la democracia cristiana. Y todo esto alimenta las posiciones que él va a tener con respecto a el APRA y al Partido Comunista, ¿ya? Y todo esto lo vamos a encontrar también en su novela El Sexto, ¿ok? Y por supuesto en las cartas y en las decisiones que él tome. Entonces, me voy a centrar ahora en este proyecto, cómo se ve en Jaguar Fiesta, por ejemplo. Yo considero que en Jaguar Fiesta, por favor, me avisas a la hora el tiempo que me falte, ¿ya? Considero que en Jaguar Fiesta hay se muestra la comunidad andina, pero todavía no en su configuración óptima. Se la representa como un ideal, ¿no es cierto? Pero hay todavía cierta opacidad cuando las personas no todas admiran la fuerza del indio, el valor de su cultura, sino que hay críticas al respecto de criollos o de los mismos estudiantes socialistas que se van que ellos opinan, van por la modernización y van por otro tipo de camino. Pero Juan Carlos Ubillús dice algo muy importante, que Gonzalo Portocarrero en su libro Amenguará. Ubillús destaca que cuando empieza la novela y se describe la calle Bolívar donde viven los principales de Puquio, hay una rabia, una sed de venganza en el narrador por la explotación del gamonalismo hacia el indio, ¿no?
Y luego viene el segundo capítulo, que es el despojo, donde ya eso es clarísimo, que es un tratado etnológico de la explotación al indio, ¿no es cierto? Bueno, Gonzalo Portocarrero considera que más bien Arguedas logró eliminar el odio y el rencor porque construyó un modelo de mestizo donde había aceptado las dos vertientes, la andina y la occidental, ¿ya? Ahora bien, en el 53 publica José María Arguedas Diamantes y Pedernales. Ahí nuevamente es clarísimo que hay porque habla de Puquio, habla de la Ocobambina Irma, y entonces se nota que hay un desprecio a el explotador gamonal que se ha robado a Irma y que la sataniza, ¿no es cierto? La tiene de amante. Sin embargo, él desea casarse con la dama limeña, la rubia de ojos azules que viene desde Trujillo, perdón. Entonces, pero ahí al final, se ve que la comunidad andina cerca de Ocobamba recibe a Irma cuando ha sido desprestigiada totalmente en el pueblo debido al gamonal, y vive aparentemente feliz en esta comunidad idílica. Y luego viene ya Los Ríos Profundos, donde en el primer capítulo, cuando se habla de las piedras del Cusco, el narrador menciona al Yaguar Mayu. Cuando toca las piedras, habla de un movimiento similar ante los ríos, cargado de las primeras aguas que arrasan todo a su paso. Esta figura se repite con mucho más claridad en Todas las Sangres con Rendón Vilca, cuando al final es el triunfo de la comunidad. Y Arguedas lo dice en El Zorro de arriba, El Zorro de abajo, en uno de los diarios, dice: el final de Todas las Sangres es el triunfo del Yaguar Mayu, que es mi triunfo. Es decir, su proyecto que es realzar los valores de la comunidad andina, pero adicionando el amor al prójimo católico, que es el de Don Bruno, equivocadamente lo que quiera, y que él dice luego que ahí estaba gestándose la teología de la liberación, en esos ejemplos que da del cura rebelde, ¿ya? Entonces, eso era lo que quería decir, que hay valores comunitarios y que todo esto se puede entresacar de las obras, pero que no está expresado como si fuera un proyecto, un panfleto político. Por eso es que José María Arguedas estuvo tan dolido cuando ocurrió la famosa mesa sobre Todas las Sangres en el Instituto de Estudios Peruanos en 1965, evento que gracias a la Biblioteca Nacional en 1911, año del centenario de Arguedas, se replicó casi con las mismas personas que estuvieron en 1965 en el IEP, y que es interesantísimo ese documento de la Biblioteca Nacional porque se ve cómo en algunas personas siguen sus posiciones, pero en otras, muchas otras han cambiado y han entendido cuál era la posición de Arguedas en ese momento. Entonces, ¿cuál era la posición? ¿Qué es lo que yo defiendo de esa reunión? Yo defiendo la particularidad que tenía Arguedas para el conocimiento del mundo social y el mundo político. Él nunca se dejó llevar por teoría alguna. Él expresaba lo que había vivido, lo que él interpretaba de su vida. Y yo dediqué mi tesis de sociología a la comprensión de qué manera él manejaba tan diestramente la herramienta de la comprensión hermenéutica del mundo social, de las acciones sociales de las personas, y con eso construía complejísimos esquemas de la estratificación social. Y entonces él daba más importancia a lo que él había aprendido a través de la vida que a los esquemas que podía sacar de esta o cualquiera teoría. Si no se ajustaban a lo que él creía, consideraba como valedero, pues lo rechazaba. Y eso le pasó
también durante sus estudios de etnología, sus estudios formales de etnología en la Universidad de San Marcos. Él cogía las teorías de Linto, de Herskovits, de Margaret, no me acuerdo cómo se llamaba esta antropóloga, Margaret Mead, si es que tenían algo en común con lo que él había estudiado de las comunidades, porque él ya cuando va a San Marcos ya había tenido estudios propios, espontáneos de etnología. Él había hecho de etnógrafo intuitivo, porque había recogido expresiones culturales, artísticas de todos los pueblos alrededor de Sicuán. Entonces, José María Arguedas queda muy dolido en esa reunión de los científicos, sus amigos del movimiento social progresista en el que él había asistido y había publicado artículos en el órgano de expresión de este partido político que era la famosa revista Libertad. Estos amigos suyos le dicen que su novela no es aceptable, no es conveniente, porque en lugar de enriquecer, va a traer muchos problemas. No refleja bien el mundo en el que vive, el mundo del Perú. Eso pues lo mató y por eso es que responde, bueno, si lo que dicen ahí no es cierto, entonces quiere decir que no he vivido o que he vivido en vano. ¿No es cierto? Doctora, sí, disculpe que le interrumpa, le queda 1 minuto de tiempo. Gracias. Aquí, entonces, esa misma noche escribe que su vida no vale la pena seguir viviendo, esa misma noche, ¿eh? Al año siguiente, recuerdan, 1966, es el intento de suicidio, pero felizmente, después de un tiempo, se sacude de este dolor. Hay unas cuestiones personales también, que ya eso diré en la biografía, pero escribe la famosa poesía Los Doctores, donde acusa a estos doctores que no han entendido su novela, no han entendido el mensaje que les ha traído, y dice, estos doctores que amarillean, que vienen acá con el pretexto de estudiar al indio, pero que no han erradicado prejuicios en su contra, y a la primera opción que tienen, van a erradicar la posibilidad de un futuro para el indio y para el mundo andino. Entonces, escribe esta famosa poesía y luego escribe El zorro de arriba y El zorro de abajo, la maravillosa novela, donde al final nos dice con toda verdad que con él se cierra el ciclo y que se abre un nuevo ciclo, que es el del futuro del Perú con el mundo andino y el legado de María. Gracias. ¿Se congeló? Palabras de reflexión. A continuación, presentaré a nuestro segundo invitado, el doctor Enrique Cortés. Enrique Cortés realizó estudios de literatura peruana y latinoamericana en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y de posgrado en literatura hispánica en la Universidad Católica de Perú y la Temple University en Filadelfia. Entre el 2001 y 2005 fue director del suplemento de reflexión, arte y cultura peruana, identidades y de la sección de cultura del diario oficial El Peruano. En el 2011 se graduó del PhD en literatura hispánica y estudios culturales por la Georgetown University, Washington. Entre sus publicaciones destaca Un universo encrespado, 50 años de El zorro de arriba y El zorro de abajo, del 2021, entre otras. Ha sido profesor visitante en la Universidad de Granada, la Universidad Católica de Chile y la Universidad de Concepción en Chile. Actualmente es editor asociado de la revista de crítica literaria latinoamericana y profesor principal de literatura latinoamericana en Portland State University de Oregón, Estados Unidos. Adelante, doctor Enrique. Bueno, gracias Jessica, gracias por esta presentación. Gracias también a la profesora Carmen María, profesora e investigadora Carmen María Pinilla, por este breve acercamiento a la importancia de José María Arguedas. También quiero agradecer a la Biblioteca Nacional por esta invitación. Precisamente hoy día es un día muy especial
porque se cumplen los 111 años del aniversario, un aniversario más, 111 años del nacimiento de José María Arguedas, y además es Día de Lima, así que saludos a todos los amigos que están en Lima, viéndonos, amigos y amigas que nos están viendo en esta tarde. Quisiera también saludar a Nicole Fadellín, que está también con nosotros, por ese hermoso sitio Arguedas, que está alojado en la página web de la Biblioteca Nacional. Probablemente nos va a conversar sobre ello en algunos minutos. Y también un saludo a la directora de la biblioteca, Fabiola Vergara, y éxitos en la gestión. Su éxito será el éxito de todos los peruanos. Bueno, mi presentación se enfoca un poco en la última novela de José María Arguedas, que también ha sido considerada en esta resolución que estamos celebrando, en este reconocimiento estatal de la importancia de la obra de Arguedas como parte del patrimonio material del Perú, que comienza, de este Perú, que comienza con este nuevo centenario, digamos, vamos comenzando el primer año del nuevo centenario que no vamos a ver, pero que esperamos sea menos traumático que el anterior. Y bueno, en esta presentación quiero hablar un poquito sobre un libro que acabo de publicar, que se titula, lo pongo aquí, un universo encrespado, 50 años del zorro de arriba y el zorro de abajo. Y básicamente quiero hablar un poco de las condiciones en que este libro y el libro del que habla, que es El zorro de arriba y el zorro de abajo, se produce en la década de 1960. Para ello, tengo un breve PowerPoint que voy a compartir para poder un poco orientarnos tanto temporalmente como destacar algunos aspectos temáticos que me gustaría enfocar. Entonces, aquí está. El zorro de arriba y el zorro de abajo, una geografía internacional, ¿no? Y entonces mi perspectiva, tanto para el libro que acabo de publicar hace un par de meses y que incluye estudios de la profesora en Chile, Lucero de Vivanco, profesor en Estados Unidos, Javier Muñoz Díaz, el profesor también chileno, Juan Escobar Albornoz, la profesora chilena, Estefanía Peñestil, la profesora peruana, Janine Monteván, profesora también en Montana, en Estados Unidos, y nuestro querido poeta que perdimos hace algunos años, Eduardo Chirinos, que incluye también otra sección titulada Metalengua Arguediana, donde escritores peruanos y chilenos viviendo en Chile, con un par de invitaciones, reflexionan un poco sobre el carácter casi de taller de escritores que constituye también la novela El zorro de arriba, El zorro de abajo, y finalmente con una sección con un par de entrevistas inéditas, éditas ahora, a Sibila Redondo de Arguedas, la viuda de nuestro querido escritor. Y bueno, y quería hablar un poco sobre la producción de este libro, que es una producción también internacional, porque, y eso es lo que quiero enfatizar en esta pequeña presentación, es el hecho de que la novela de Arguedas, El zorro de arriba y el zorro de abajo, se produce gracias un poco al contexto internacional que a partir de 1960 José María Arguedas vive. Es una novela que se escribe tanto en Perú como en Chile, es decir, Arguedas pasó por lo menos 2 años
en Chile en la década del 60, si vamos contando los meses, las temporadas que estuvo allí. Y en esos constantes viajes a Chile, Arguedas no solo, digamos, hace muchos amigos, sino también conoce a su futura esposa, inicia un proceso de psicoanálisis frustrado, porque probablemente dura un par de años y después se convierte más bien en una suerte de amistad y al final en un tema de escritura, es decir, el psicoanálisis y su experiencia psicoanalítica se convierte en un tema, eh, en un motor de escritura también, ¿no? Y para ello, para situarnos un poco, estas son las novelas, por cierto, parte de la obra narrativa que ha sido considerada como parte del patrimonio cultural del Perú por el Ministerio de Cultura recientemente. Eh, bueno, de estas novelas, sin duda, probablemente la más importante para explicar el contexto eh, internacional de Arguedas es Los Ríos Profundos. Es decir, Los Ríos Profundos es esa novela que funciona como un parteaguas en la obra de José María Arguedas, ¿no? Es la novela que en cierto sentido lo internacionaliza. Es decir, eh, Arguedas logra eh, eh, no solo, digamos, un trabajo estético relevante para el Perú, sino relevante para toda la América Latina. Y es a partir de allí que todo su trabajo anterior se hará más visible y comenzarán las invitaciones a distintos países, como se verá, ¿no? Y entonces esto es lo que yo quiero enfatizar, los viajes, por ejemplo, ¿no? Los viajes anteriores a la publicación en 1958 del Zorro, de Los Ríos Profundos son: el primero es en 1940, es el primer viaje internacional de Arguedas y interesantemente lo hace como funcionario público, ¿no? Participa del primer Congreso Indigenista Interamericano en Pátzcuaro, en México, y en este Congreso Indigenista conoce a varios indigenistas importantes, mexicanos, ¿no? Con los cuales tendrá un diálogo eh, instructivo que informará toda su obra posterior. En 1951 también viaja en calidad de funcionario público, ¿no? Esta vez a La Paz, Bolivia, como observador del Perú de la reunión de expertos en trabajo indígena, es decir, está trabajando como un funcionario peruano en temas, especialista en temas indígenas, pero que tiene un interés, digamos, no solo peruano, sino también latinoamericano. En 1953 es su primer viaje a Chile y pasará una temporada en Valdivia, pero también en Santiago. En 1958, y este es quizá el momento más determinante porque, como decía, escribe Los Ríos Profundos, pero también va como inclinando toda su trayectoria como intelectual peruano, ya no desde una perspectiva solo peruana, sino también internacional. Y en ese año pasará en España una temporada, visitará Italia, visitará París, ¿verdad? Esa estadía europea dura casi 6 meses. Y gracias a esa estadía europea logra encontrar información suficiente para escribir su tesis doctoral sobre las comunidades campesinas en Zamora, en España, y donde Arguedas encuentra algunas similitudes muy interesantes con los casos de las comunidades también agrícolas y de la sierra peruana. Entonces encuentra, digamos, conexiones entre la experiencia rural española y la experiencia rural peruana, ¿no? Y a partir de allí hace una etnografía comparativa, algo que no se hacía en el Perú, por cierto,
¿no? Y de la cual es quizá uno de los antropólogos pioneros en América Latina. Pero bueno, esto es todavía Arguedas como un intelectual peruano, eh, situado todavía, no viaja mucho, pero llega a los 60, ¿no? Llega a los 60. ¿Y qué pasa en los 60? Bueno, 1960, como ven en esta lista, Arguedas participa del tercer Festival del Libro Americano en Buenos Aires. 1961 tiene una beca de la Organización de Estados Americanos para hacer investigaciones de arte popular en Guatemala. Entonces empieza a hacer ya trabajo comparativo, es decir, porque hay que recordar que Guatemala, la población de Guatemala, como la población del Perú y la población de México, es mayoritariamente de origen indígena. Entonces, digamos que tiene sentido, ¿no? Visitar y hacer investigaciones en Guatemala. En 1962 es el segundo viaje a Chile, pero es realmente como si fuera su primer viaje, en realidad, porque es este el momento en que Arguedas establece raíces en Chile, ¿no? En enero, esta vez en calidad de invitado del segundo encuentro de escritores de la Universidad de Concepción. En Santiago conoce a la doctora Lola Hoffman, su psicoanalista a partir de entonces. Bueno, él la considera su psicoanalista, pero realmente este es un punto un poco vacío en la investigación biográfica que existe sobre Arguedas, porque Arguedas realmente siempre reconocerá, digamos, a la doctora Hoffman como su psicoanalista, pero realmente no hace mucho, no se somete a una terapia constante con ella, ¿no? Entonces no podemos realmente decir que hubo un psicoanálisis en sentido estricto allí. Empezará a ir a Chile con frecuencia. En 1962 también conoce a Sibila por primera vez, establecen una amistad al comienzo, en el 62, algo que se volverá ya una relación un par de años después, en el 64. En septiembre viaja al primer coloquio de escritores iberoamericanos en Berlín. Entonces, como se puede ver, ya tenemos a Arguedas jugando otras ligas, ¿no? En el 64 asiste a la inauguración de museos de Ciudad de México. 65 viaja a Génova, esto es Italia. Después, entre abril y mayo, pasa 2 meses en los Estados Unidos. Conoce Washington, D.C., Nueva York, San Francisco, New Orleans. Es invitado por el Departamento de Estado para dar conferencias en las universidades de Washington, en Indiana, la Universidad de Indiana, en Bloomington, Cornell, eso es en New York, California, Berkeley. Y en septiembre, miren, poco después, 4 meses después, está de viaje en Francia. En el 66 asiste al Congreso Internacional de Americanistas en Argentina, después está en Uruguay, después está en Chile varias veces. 67, el año que se casa con Sibila, por cierto. En marzo viaja a Guadalajara, México, para participar del segundo Congreso Latinoamericano de Escritores. En mayo se casa con Sibila. En junio está en un Congreso de Escritores en Chile. En el mismo mes va a Viena, ¿no?, para participar de un encuentro de antropólogos. El 68, entre enero y febrero, pasará un par de meses con Sibila en Cuba, y hay un lindo libro, por cierto, a propósito de esa experiencia, publicado en Cuba, y después pasa 7 semanas en Santiago de Chile escribiendo. ¿Escribiendo qué? El zorro de arriba, el zorro de abajo, ¿no? El último año de su vida, 1969, pasa casi 3 meses en Chile escribiendo El zorro de arriba, el zorro de abajo. Entonces, como se puede ver, ¿no? Chile es un espacio muy importante en la enunciación de la novela El zorro de arriba, el zorro de abajo. Pero también Chile es importante porque Chile le da una
plataforma de circulación como escritor internacional que antes no había tenido y que no existía en realidad en América Latina tampoco. Esto es bien interesante. En el segundo encuentro de escritores de la Universidad de Concepción, por ejemplo, el llamado Origen del Boom, según José Donoso y Carlos Fuentes, ¿no? Ocurrirá una reunión de escritores en donde son escritores que están en cierto sentido saludando el hecho de que la Revolución Cubana simbólicamente signifique para la América Latina un momento de autonomía política, digamos, ¿no? Es un momento muy nuevo para, digamos, la conciencia de los intelectuales en el siglo XX, ¿no? Porque en realidad, durante todo el siglo XX, la experiencia latinoamericana es una experiencia de dependencia política, sobre todo con Estados Unidos y Europa, pero también con la ex Unión Soviética, ¿no? Entonces, en este momento, el momento de la Revolución Cubana, hay un momento como de despertar, si se quiere, eh, o quizá más bien un momento idealista, ¿no? De una posibilidad de fundar una idea de América Latina que se pueda construir de forma real, ¿no? En términos de autonomía, ¿no? Entonces, y en esa reunión, Arguedas estará en Concepción junto a Carlos Fuentes, Pablo Neruda, Mario Benedetti, Alejo Carpentier, Augusto Roa Bastos, Claribel Alegría, Mariano Picón Salas, entre otros, discutiendo, y esto es algo interesante, ¿sobre qué discuten en esa reunión? Sobre la imagen de América Latina, ¿no? Sobre qué es América Latina, cómo ser América Latina, cómo ser latinoamericano, por ejemplo, ¿verdad? Aquí tengo el afiche de ese encuentro, en donde está dividido en dos secciones. Hay una primera sección que incluye solo escritores, se titula Imagen de América Latina. Estos escritores están discutiendo sobre la simbología, sobre todo, sobre la imaginación y la simbología. Y hay una sección del encuentro que se titula Imagen del Hombre, que es más bien un momento de discusión que tiene digamos, una línea un poco más política, ¿no? Y hay representantes, como ven, de muchos países, pero incluyendo también a los Estados Unidos. Y bueno, por aquí no se ve bien, pero aquí está, por ejemplo, Linus Pauling, que fue un premio Nobel creo que era de química, de física, algo así. Y hay también un profesor norteamericano, ¿no? Presente en esta reunión y en donde, en cierto sentido, los escritores van un poco definiendo la posición de América Latina en relación a el acercamiento que en esos años Estados Unidos intenta tener con los intelectuales y los países latinoamericanos, porque es el inicio de la Guerra Fría. Doctor, discúlpeme. Sí. Sí, le queda un minuto de tiempo. Muy bien. Bueno, realmente no puedo desarrollar todo lo que quería desarrollar, el tiempo vuela suficiente, pero quiero dejarles con una cita de ese encuentro en Concepción, ¿no? En el recuerdo de José Donoso, en su historia personal del boom. En su historia personal del boom, José Donoso dice, miren esto, todo fue muy internacional y moderno, con intérpretes simultáneos y todo. Una especie de gran carnaval de intelectuales, con picnic, baños de mar, exposiciones, flirts y comidas. Recuerdo el espectacular abrazo durante los debates de Tiago de Melo, el poeta brasileño, ¿verdad? Tiago de Melo, ataviado con un largo poncho rojo, con José María Arguedas respondiéndole en quechua, para lograr de este modo, y rodeados de los aplausos de la concurrencia, el acercamiento que no se lograba por medio
de la literatura. Hablamos de organizar conferencias y coloquios, de fundar editoriales que publicaran todo lo meritorio que se presentará en el continente y planeamos revistas y distribuidoras de libros. Fin de cita. Eso es lo que dice Donoso. A la distancia, después de más de 50 años de ese encuentro, casi 60 años de ese encuentro, podemos decir que en efecto, en este 1962, en que Arguedas es parte de este diálogo, se iniciará toda una agenda intelectual latinoamericana y en donde hay, en efecto, editoriales, se crearon conferencias y, en cierto sentido, se creó un grupo de escritores representativos de la América Latina, en donde nuestro escritor José María Arguedas es una figura importante. Bueno, gracias. Muchas gracias, doctor Enrique. Bueno, a continuación voy a presentar a nuestra tercera invitada, a Nicole Fadellín. Ella es doctora en literatura americana por la Universidad de Wisconsin-Madison. En el Perú fue co-curadora de la exposición La vida sin plazos, escritora en la ciudad de los 90 para la Casa de la Literatura Peruana, donde también dicta talleres y seminarios. Y ha sido co-curadora de la plataforma digital Memoria del Perú, recorridos por el patrimonio cultural de la BNP, elaborando micrositios a partir de las colecciones de José María Arguedas y Paul Filo, entre otros. Es especialista en narrativa del siglo XX y siglo XXI, con énfasis en los aportes de las mujeres y de otras voces que han sido excluidas por el canon literario. Adelante, doctora Nicole. Muchas gracias, Jessica. Gracias también, Fabiola, por la oportunidad de estar aquí. Es realmente un honor estar aquí con ustedes en este día tan importante. También felicito a Carmen Pinilla y a Enrique Cortés por sus ponencias y también por sus investigaciones, los libros que han publicado sobre Arguedas, que han sido insumos muy importantes para la investigación y curaduría del micrositio dedicado a la vida y obra de José María Arguedas en la plataforma digital Memoria Perú. Bien, voy a compartir pantalla. Gracias. Bien, yo voy a hablar brevemente a partir de la curaduría que realizamos para la plataforma Memoria Perú. Quiero hablar de 3 temas. La colección José María Arguedas, que se encuentra en la Biblioteca Nacional del Perú, las primeras ediciones que han sido declaradas Patrimonio Cultural de la Nación y la página de Arguedas en la plataforma Memoria Perú. Bien, Arguedas fue un intelectual orgánico, como se ha mencionado ya varias veces. Fue maestro, funcionario, etnólogo, traductor, poeta, narrador, y esa amplitud de experiencia está presente en su archivo. Bien, en una serie de entregas a la Biblioteca Nacional del Perú en la década del 1980, Sibila Arredondo de Arguedas donó cientos de documentos que pertenecían a la biblioteca particular de José María Arguedas. Es una colección amplia y antes de llegar a la parte literaria, quisiera mencionar los diversos tipos de documentos que pueden encontrar en este archivo, disponible a través de la consulta en sala y en muchos casos también en Memoria Perú y la biblioteca digital. Bien, como es de esperar, hay estudios sobre las ciencias sociales y humanas, ¿no? Antropología, arqueología, historia, sociología. También hay bastante teoría económica y política. De hecho, ha sido muy interesante escuchar a los 2 ponentes, porque creo que todo lo que han comentado está presente en este archivo que está en la Biblioteca Nacional. Sí.
de todos los viajes que ha hecho, hay estudios de estos países, también hay literatura de esos países y hay bastante teoría política para explorar un poco más su formación política. Incluso hay documentos administrativos, ¿no? La constitución del país, reglamentos municipales, mapas, informes sobre educación bilingüe. Y para mí todos estos documentos apuntan hacia su formación como un intelectual orgánico, comprometido con el futuro del país, tanto a nivel local como nacional. Como etnólogo, él fue un gran recopilador de folclore, y en su archivo, bueno, obviamente hay otros archivos dedicados a su colección etnológica, pero en la Biblioteca Nacional del Perú se puede encontrar folclore, ¿no? Libros, colecciones de folclore de diferentes regiones del Perú y también de otros países de Sudamérica, y literatura universal, literatura latinoamericana. Como mencioné, al escuchar a los dos ponentes, pensé en lo que mencionaban, porque Los Miserables está en esa colección, también literatura cubana, literatura guatemalteca y bastante literatura chilena. Pero obviamente tiene mucha literatura indigenista del Perú, de autores como Mario Florián, Porfirio Meneses, entre otros. Y una de las joyas de esta colección es un mecanografiado con correcciones manuscritas del primer capítulo del Zorro de Arriba y el Zorro de Abajo. También se encuentran las primeras ediciones de muchas de sus obras, como vamos a ver en un minuto. Y otro dato interesante del archivo es que se sigue construyendo, ¿no? Su viuda, Sibila, sigue construyendo este archivo después del fallecimiento de Arguedas. Entonces incluye la publicación, el libro póstumo del El Zorro de Arriba y el Zorro de Abajo, publicado en Argentina en el año 1971, y también traducciones de sus obras a muchos idiomas, ¿no? A inglés, alemán, francés, también lituano, noruego y polaco. Bien, y reediciones de sus obras que sí, en la década del 60, 70 y 80. Se recomienda explorar todo lo que tiene la biblioteca para los que quieren saber más sobre Arguedas, porque a veces en otras colecciones también hay joyas que tienen que ver con el universo de José María Arguedas. Por ejemplo, en el archivo de Paul Rivet, del antropólogo Paul Rivet, pueden encontrar una ponencia mecanografiada sobre el arte mestizo. También en el archivo de Raúl Porras Barrenechea pueden encontrar mitos, leyendas y cuentos peruanos, y correspondencia en el archivo de Juan Mejía Vaca. En la declaratoria que estamos celebrando hoy hay 12 títulos, y quisiera mencionar brevemente algunos elementos paratextuales que pueden enriquecer nuestra lectura de su obra literaria. Desde mi perspectiva como curadora. En primer lugar, podría mencionar que muchos de nosotros llegamos a su obra a través de las reediciones, y por eso considero muy valiosa esta declaratoria, que va a permitir mayor difusión de las primeras ediciones de Arguedas. Como podemos ver con Yaguar Fiesta aquí, también Agua, la primera edición de Agua y la Agonía de Rasuniti, son ediciones artesanales, muchas veces con ilustraciones originales. En el caso de Yaguar Fiesta y la Agonía de Rasuniti, las ilustraciones son de Alicia Bustamante. La declaratoria incluye 12 títulos y 15 ejemplares. ¿Por qué? Porque varios ejemplares de estas primeras ediciones cuentan con dedicatorias a destacados historiadores, escritores, mentores y amigos. Por ejemplo, aquí vemos una dedicatoria del primer libro de cuentos, una colección de 3 cuentos que escribió cuando era estudiante de letras en San Marcos. Y aquí vemos una dedicatoria al profesor en ese momento, Raúl Porras Barrenechea. Del mismo modo, hay dedicatorias a otros poetas,
y sobre todo a poetas indigenistas, como es el caso del poeta Mario Florián. Arguedas dedica 2 de sus textos bilingües, el relato El sueño del Pongo, cuento quechua, y el himno canción a Tupac Amaru. Aquí podemos ver la dedicatoria del El sueño del Pongo al gran poeta andino. Arguedas consideraba a Mario Florián el mejor representante de la poesía indigenista por su manera de crear un lenguaje poético que transmita el tono, el estilo, el habla quechua, sin caer, voy a citar a Arguedas, en la espectacularidad, el sentimiento demasiado geográfico. Y eso fue una búsqueda de Arguedas a lo largo de su vida, buscar transmitir esa experiencia andina a través del lenguaje, ¿no? Que a través del castellano a veces, pero también, como hemos visto, tiene varias publicaciones, creaciones en quechua y publicaciones bilingües. Y en el micrositio también vamos a ver su trabajo como traductor del quechua al castellano. Finalmente, no podríamos hablar de las primeras ediciones de Arguedas sin mencionar a los editores Juan Mejía Vaca y el argentino Gonzalo Lozada, quienes acompañaron a Arguedas a lo largo de su trayectoria literaria. Los 3 libros que vemos aquí de la editorial Lozada son de los libros más reeditados de Arguedas. Y ahora, como patrimonio cultural de la nación, se prioriza la protección y difusión de estos documentos originales, ¿no? La primera edición, en esta breve intervención, quería mencionar los paratextos, las ilustraciones, las dedicatorias y la materialidad de estas primeras ediciones. Nos puede dar otra experiencia de leer su obra, que obviamente el contenido y las reediciones son valiosísimos para entender el Perú y valorar la comunidad andina, pero yo creo que es un aporte muy importante la declaratoria de las primeras ediciones. La página dedicada a José María Arguedas en la plataforma Memoria Perú abarca 3 facetas. A partir de ese archivo que he comentado brevemente, archivo amplio, buscamos abarcar 3 facetas de su trayectoria profesional. Su trabajo como maestro, su legado como etnólogo y el universo literario que crea a través de diversos poemas, cuentos y novelas. Buscamos transmitir esta información complejísima, como pueden imaginar, pero intentamos transmitir esta información de la manera más sencilla y directa posible a través de una selección de su obra, porque Memoria Perú tiene el objetivo de llegar a un público más amplio, ¿no? De difundir estas colecciones a estudiantes de secundaria, a docentes, también a no especialistas. Y entonces buscamos motivar la apreciación y la apropiación de estos materiales por el ciudadano. En el caso de Arguedas en particular, estuvo muy presente ese objetivo, porque yo considero que él como intelectual y como funcionario público sirve como modelo para pensar en el acceso, la difusión y la interculturalidad. Bien, los micrositios tienen 3 niveles de información. El primer nivel construye un hilo narrativo que conecta las diversas facetas y etapas de su vida. Busca motivar al usuario a entrar al segundo nivel, donde van a encontrar información puntual sobre el documento. Finalmente, en el tercer nivel es la lectura directa del documento. En la mayoría de los casos también hay la opción de libre descarga. En esta sección, es la sección sobre educación, se destaca su trabajo como maestro rural y después también como profesor universitario. En estos documentos hay una revista que editó con sus estudiantes en Sicuani,
y un discurso sobre la importancia del folclore en la educación. Arguedas explica que entiende la recopilación del folclore local como una manera de conocer a sus estudiantes. Y más tarde, desde el Ministerio de Educación Pública, diseña un programa de recopilación de folclore a nivel nacional. En esta sección, la siguiente sección, destacamos su trabajo como etnólogo. Debo mencionar que es solamente un acercamiento a ese trabajo porque no incluye sus estudios sobre Puquio, sus investigaciones científicas, pero sí el lado más vinculado con recopilación, bueno, con los libros que publicó a través de esas investigaciones y traducciones. Aquí hemos destacado su trabajo como traductor. Todos estos son temas que investigadores especializados han trabajado y que son muy importantes para entender la obra de Arguedas. Lo que buscamos hacer en este micrositio es mostrar su universo completo con breves pequeños acercamientos a cada faceta de su vida. Entonces aquí vemos que fue traductor de documentos coloniales, también recopilador de canciones y cuentos quechuas y intérprete a veces de esas canciones y cuentos. Se puede escuchar su interpretación, por ejemplo, de El sueño del Pungo y también de una canción. Y busca hacer una invitación primero a leer estos documentos y después a seguir investigando también. Y en cuanto a su obra literaria, las secciones anteriores sobre su trabajo como educador y como etnólogo informan estas obras literarias, tanto en la forma como en el contenido, tanto en la sensibilidad como en las preocupaciones sociopolíticas. Creo que la doctora Carmen mencionó su proyecto de vida, ¿no? Su proyecto de valorar la comunidad andina, y eso es el hilo narrativo en todas las facetas de su vida y obra. Bien, en esta sección, un escritor muy prolífico, no hemos podido incluir todo, incluimos una breve sección de cuentos y poemas y después también de novelas. Aquí usamos citas breves, buscamos usar citas breves para captar el estilo, el lenguaje, las sensaciones que evoca Arguedas y para dialogar con las otras secciones que hemos visto. Y las obras aún no están en dominio público, entonces es importante mencionar que en este micrositio en particular, al hacer clic, a veces solo hay un fragmento disponible, pero sí pueden consultar las obras completas en la Biblioteca Nacional. Bien, y quisiera dejarles con la última sección del micrositio, el cual está dedicado al zorro de arriba y el zorro de abajo. En esta sección pueden contrastar el libro póstumo, está aquí, el libro publicado por la editorial Losada, con el manuscrito que Arguedas le mandó a su editor Gonzalo Losada poco antes de fallecer, ¿no? Hacer clic en el icono, en la imagen, y pueden entrar a leer y descargar esos documentos. El manuscrito es una de las joyas de la colección, es un mecanografiado del primer capítulo de la novela. Se puede apreciar correcciones, anotaciones escritas a mano y después 2 versiones del texto mecanografiado. Según cuenta Arguedas en su última carta a Gonzalo Losada, él llegó a corregir este capítulo y lo valoraba mucho. Llegó a corregir el capítulo antes de fallecer y lo valoraba mucho. Y les dejo con las palabras de Arguedas. Cito: yo no dudo del valor de algunos capítulos. He alcanzado a recomponer el primero en estos días y de la importancia documental del conjunto. No puedo aventurar un juicio definitivo, tengo dudas y entusiasmos.
Entonces, he podido mostrarles, bueno, por un lado comentarles los archivos que están disponibles en la Biblioteca Nacional para los que quisieran investigar, conocer, y también el recorrido disponible sobre Arguedas en Memoria Perú. Muchas gracias. Muchas gracias, Nicole. Bueno, en definitiva, las obras de José María Arguedas nos motiva a valorar y revalorar nuestras raíces, costumbres y lengua, que son parte de nuestra identidad cultural. Muy bien lo han desarrollado nuestros invitados, a quienes agradecemos mucho que nos hayan compartido sus conocimientos y reflexión. Quisiera acotar que ya muchos de los detalles que involucra al patrimonio que custodiamos en la Biblioteca Nacional y las acciones que se realizan para proteger y difundir, para brindar el acceso a los mismos, ¿no? Ya bien Nicole lo ha precisado, este grupo de materiales que se han declarado Patrimonio Cultural de la Nación, en definitiva nos permite su protección y que esto se resguarde para las futuras generaciones también. Sin embargo, es cierto que por temas de derecho de autor todavía no se puede brindar su contenido total en acceso. Sin embargo, hay algunas obras, algunas ediciones que sí se encuentran en acceso a través de la Biblioteca Pública Digital, ¿no? Y bueno, para el acceso de la colección de José María Arguedas y de los otros ejemplares que también se encuentran en otras colecciones, se pueden acceder de manera presencial en las salas de lectura de la institución. Bueno, finalmente invitaría a nuestros invitados a dar sus palabras finales para poder cerrar. Lamentablemente el tiempo apremia y ya debemos cerrar el conversatorio. Sí, adelante. No sé si quisieran dar algunas palabras finales. Sí, muchísimas gracias nuevamente a Carmen, a Enrique, a Nicole por acompañarnos hoy. He visto en las redes que ha tenido mucha acogida, muchos comentarios, mucho interés de parte de los usuarios, así que ahora me dirijo a los usuarios invitándolos a visitar, a conocer y a leer las obras de José María Arguedas, tanto en la Biblioteca Pública Digital, en la BNP Digital, en este sitio que estamos presentando ahora también, que es Memoria Perú, y por supuesto en las salas de lectura que están en la sede de San Borja, que además contamos con todos los protocolos de bioseguridad en este contexto, pero siempre buscando, por un lado, proteger las colecciones, pero brindar acceso a ellas. Así que los invitamos a todos y a todas las interesadas a conocer y a leer más de este prolífico autor. Muchas gracias. Adelante, doctora Carmen María. Doctora, su micrófono está cerrado. Ok. Gracias, Fabiola. Gracias, Nicole, por habernos nutrido con los elementos y los tesoros que albergan ustedes en la Biblioteca Nacional. Por supuesto que tenemos que ir a hacer una revisión prolija. Yo ya la hice cuando estaban como un ratón de biblioteca, cuando estaban en Abancay, y vi el archivo tanto de Sibila, y publiqué un libro cuando estaba Sinesio López de director, tanto el de Sibila como el de Juan Mejía, y publiqué un librito con el contenido de lo de Sibila y el contenido de Juan Mejía Vaca, pero ahora veo por Nicole que hay más documentos, así que de todas maneras me voy a pasar por ahí. Muchas gracias. Y luego un pequeño comentario a Enrique y felicitándolo también por su ponencia, porque lo que quería decir es que tú nos haces, Enrique, una relación de los viajes a partir del 60, ¿no? Y cómo se vuelve prácticamente un cosmopolita que es llamado aquí, llamado allá, pero eso tiene también que ver con los cargos que ha ocupado, con las cosas que ha publicado, ¿no? Se van amontonando, digamos que va
obteniendo el fruto de los trabajos anteriores, ¿no? Esta reunión en Chile, en Concepción, es importantísima porque conoce también a Gonzalo Rojas. Yo le hice una entrevista a Gonzalo Rojas, el gran poeta chileno, y entonces me contó que precisamente en esa conferencia donde se discutían las dos posiciones de unos norteamericanos que decían que no había futuro para América Latina y otro que reconocía digamos, el gran acervo de riqueza que tenían las culturas latinoamericanas. Entonces, Gonzalo Rojas dijo que esa reunión efectivamente fue muy importante. Pero ¿cómo es que va José María Arguedas invitado a esta reunión? Porque tiene atrás todo lo que ha trabajado mejor dicho, en el folclore, porque los primeros contactos que él va a tener con los chilenos es gracias al folclore. Lo invitan como folclorista, ya por los trabajos y por su cargo de director de la revista Folclore Americano, de la cual será director 10 años. Entonces, lo que yo quiero acentuar acá es la unión tan inmensa que hay entre la vida de Arguedas, las decisiones que toma, los cargos que ocupa, lo que le sale del alma publicar espontáneamente, los trabajos que busca hacer, lo que le pasa en estos trabajos a la gente que conoce y que busca en estos trabajos. Estoy pensando ahora en Huancayo, donde va a conocer, por ejemplo, a los profesores y donde va a conocer también a la señora Vilma Ponce, de la que se enamora, y entonces ahí va a estar mucho más unido con el grupo de maestros y que están trabajando en Huancayo, y entonces va a poder apreciar mejor que nadie el proceso de modernización, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es la vida, es lo que él hace, es su manera de ser, es lo que él publica, lo que lo ve como un círculo vicioso, lo va llevando a ser cada vez más conocido, tan conocido y apreciado como debe ser ahora mismo, porque tiene tanto que decirnos al Perú. Gracias por toda esta invitación. Muchas gracias, doctora Carmen María. Y solo un minuto para agradecer a Carmen María por el trabajo de tantos años, por ir iluminando un poco todo el detalle de la vida, digamos, tanto en lo más íntimo como tanto como la trayectoria profesional de Arguedas, ¿no? Es central, sin duda. Y sí, en realidad no es, digamos, no podemos separar los 60 del momento anterior. Un momento lleva al otro, pero sin duda hay también, ¿no? Esta trayectoria de Arguedas se construye a partir, ¿no? de la fama que le da su novela Los ríos profundos, ¿no? Es algo bien interesante cómo eso permite, ¿no? Que todo lo demás se integre y esto es lo importante aquí, ¿no? Lo importante más que, digamos, una discusión biográfica con Carmen María es en realidad que todos los espectadores y todos los lectores de Arguedas tengan en cuenta siempre la envergadura y la complejidad, ¿no? del intelectual público que fue José María Arguedas, ¿no? O sea, José María Arguedas realmente fue durante el año 63-64 el equivalente al ministro de Cultura, ¿no? Y fue el director de la Casa de Cultura, ¿no? Para decirlo todo, es decir, eso es muy importante y gracias a esa presencia de Arguedas en el sector público es que muchas de las expresiones culturales andinas son parte ahora, ¿verdad? Él facilitó eso como funcionario público, facilitó que muchas de esas expresiones pudieran circular en los espacios culturales de élite, digamos, ¿no? Entonces, tenemos mucho que agradecer, por lo tanto, a Arguedas en ese sentido, ¿no? Porque fue un gran facilitador y creo que a veces injustamente se le ve como un escritor apocado, ¿no?
provinciano, y no, Arguedas no fue eso. Arguedas fue realmente un intelectual público con una trayectoria internacional, ¿no? Y es muy actual para nosotros ahora porque fue un gran pensador de la interculturalidad. Bueno, gracias. Muchas gracias, doctora Enrique. Sí, solo un breve comentario. Sí, adelante, y muchas gracias a todos los que están aquí. Yo también me llevo esa imagen de Arguedas como un intelectual público, y para mí lo más lindo al hacer este micrositio con un equipo de investigación, también es importante mencionar eso, ¿no? Es el trabajo de una persona. Es ver la pasión y la dedicación que Arguedas tiene para todo lo que hace, cuando es profesor de secundaria o cuando es director de la Casa de Cultura. Él tiene la misma pasión y las mismas preocupaciones y deseos de hacer bien, de hacer algo por el bien común. Eso para mí es algo muy conmovedor, muy importante. Y invitarlos a visitar la página de Arguedas y toda la plataforma de Memoria Perú, y también que no es una plataforma monolítica, ¿no? Debe ser la idea es que sea un intercambio con los usuarios de la biblioteca, así que también comuníquense con nosotros si tienen comentarios, preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Nicole. Bueno, agradecemos a todas las personas que nos han acompañado en este conversatorio. Les recordamos que la Biblioteca Nacional del Perú desarrolla una programación cultural virtual atendiendo las necesidades de estos tiempos. Asimismo, les recordamos continuar con las medidas sanitarias de prevención, usar mascarillas, lavarse las manos y mantener la distancia física. Antes de concluir con la sesión, les comentaremos que todas las sesiones están siendo grabadas y se colgarán próximamente en las redes sociales de la institución, Facebook, YouTube y nuestro podcast. Muchas gracias por su participación a todos. Buenas tardes.